Vamos a continuar con nuestro estudio, el estudio que hemos desarrollado en todos estos Shabbat, que tiene que ver con Gálatas, la carta de los Gálatas, y hemos estudiado capítulo a capítulo, y vamos en el capítulo 5, abramos nuestras Biblias, en Gálatas, capítulo 5, y vamos a centrar nuestra atención en esta tarde en los versículos 16 al 26. Versículos 16 al 26. Vamos a recordar, entonces, Javier, puesto en pie, del 16 al 26. Todos seguimos la lectura que va a desarrollar Javier. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y esas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la ley no está en contra. Porque los que son del Mesías han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Amén. Mire, tan chévere que traduce ahí el versículo 23. Mansedumbre, templanza, siento contra tales cosas, ¿la ley qué? O sea, le está poniendo. Ok, muy bien. Vamos entonces a tomar esta porción bíblica y la vamos a leer y la vamos a estudiar en esta tarde. Empecemos pues con Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Fíjense que aquí el escritor está colocando un nivel muy alto. Andar en el Espíritu. ¿Cómo es andar en el Espíritu? ¿Cómo debería ser andar en el Espíritu? ¿Levitando? Que yo pase por el lado de ustedes y ustedes vean, uy, pero qué santidad. ¿Sí? ¿Eso debería ser andar en el Espíritu? ¿O más bien tiene que ver con la adecuada atención en la palabra del Señor? Debemos fijarnos y detenernos a obedecer lo que está en la palabra del Señor. Eso me lleva a pensar en muchas cosas. No tendríamos tiempo para acabar de pensar, pero deberíamos empezar a procesar. Si yo debo andar en el Espíritu, debo ser un buen marido. Debo ser una buena esposa. Ahora, ¿qué es ser un buen marido y qué es ser una buena esposa? Porque para algunas mujeres el ser una buena esposa es tener la comida caliente, ¿sí? O lavar la ropa. ¿Eso es ser buena esposa? No, porque la Biblia nos muestra más bien nos enseña que la mujer edifica su casa también, o la destruye. Y una mujer cantaletosa destruye la casa, porque es como esa gotera, tun, 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 que tarde que temprano va a abrir hueco aún en el pavimento, ¿no? En la piedra, ¿cierto?
Entonces no, el todo no es tener la ropa lavada, el todo no es hacer de comer, el todo no es salir a trabajar o trabajar como la mujer de Proverbios 31. Es una cantidad de cosas que las mujeres deben saber. Lo mismo los hombres. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Me lleva a ser un buen marido. ¿Cómo es ser un buen marido? ¿Cómo es ser un buen marido? ¿Qué piensan los hombres? Los maridos, ¿sí hay maridos acá? ¿Sí hay esposos? Y yo paso, pastor, le toca a usted decirlo. ¿Cómo es ser un buen esposo? Bueno, por lo menos, ¿qué creen entonces? ¿Qué creen? ¿Será que solo tiene que ver con proveer para su casa? Porque eso es ser buen marido, ¿ya? Y todos los hombres, en la mayoría, con que provean está bien. No, porque la palabra del Señor también nos dice que debemos detenernos en nuestros hogares, que debemos tratar a nuestras esposas como ¿qué? Vaso más frágil. Y debemos tratar a nuestros hijos sin desesperarlos. Pero también debemos ser sacerdotes. ¿Cómo le parece? Sacerdotes de nuestras casas. Y el sacerdote de la casa no necesariamente es el que coge la Biblia y brum, pum, pum, bibliazos para todo lado. No, es el que gobierna bien su casa, el que tiene a sus hijos en sujeción, el que es autoridad. Eso es lo que nos está pidiendo el escritor. Andar pues, andad en el Espíritu, pero con un gran contenido de espiritualidad en el Señor. Sí, debo ser obediente, o debemos ser obedientes a su palabra. Eso es andar en el Espíritu. Porque ¿cómo andamos con el Espíritu si no hacemos lo que Dios dice que hagamos? El Espíritu inmediatamente entra en choque. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí coloqué unas imágenes, ¿cierto? Unas fotos, si se quiere, de lo que podríamos hoy evidenciar como deseos de la carne. Entonces, al lado, ¿qué sería? Al lado de ustedes, ¿qué? Izquierdo. Ok, entonces, los carros, ¿sí ven los carros? ¿Por qué los carros? Porque todo el mundo está pensando en lujos. Después el dinero, porque no se concibe la vida sin el dinero. Ya lo habíamos hablado antes y habíamos dicho, el dinero es muy importante, ¿es verdad? Sí. Todos dicen sí. ¿Saben que yo digo lo contrario? Yo digo que el dinero es importante. ¿Oído lo que estoy diciendo? El dinero es importante, pero no es muy importante. ¿Qué es lo que es muy importante? Su comunión con Dios, su estabilidad familiar, el bienestar de sus hijos, de su esposa. Eso sí es muy importante. El tiempo que le dedicamos al Señor, la paz en el hogar, el shalom en el hogar, ¿cierto? ¿Qué saca usted con mucho dinero, pero si no tiene paz en su hogar? Es un infierno vivir allí en esa casa. Se ha escuchado y están con dinero, tienen dinero, entonces no lo es todo. Fíjese que el dinero es importante, pero no es muy importante. La religión, ¿por qué lo coloco como los deseos de la carne? Porque muchos empotran, ¿cierto?, en la religión poder, autoridad, inclusive por encima de las cosas que se dice sobre Dios. Y ahí están otras cosas como los tragos, las bebidas y lo que representaría todo ese contenido, ¿cierto? El deseo de la carne, el deseo de la carne. Algunas, pueden haber miles, pueden haber muchas, y según las personas, pues así también se representarán los deseos de la carne. La palabra carne viene del griego 4561, sarna, ¿cierto? ¿Qué dice Laura?
Por extensión, el cuerpo como opuesto al alma o espíritu, o como símbolo de lo que es externo, o como el medio del parentesco, o por implicación naturaleza humana con sus debilidades, física, moralmente y pasiones, o específicamente un ser humano como tal, carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza, sangre. Eso es lo que implica carne, la palabra carne. ¿A dónde nos lleva? A la naturaleza del hombre. A la naturaleza del hombre. Y debemos conocer sobre esa naturaleza humana. En un momento fue perfecta. ¿Nos acordamos? ¿En qué momento? En el Edén, Génesis, porque Dios hizo todo perfecto. Pero entró el pecado al mundo y asimismo contaminó también al hombre. ¿Solo al hombre? Todo. Todo contaminó, absolutamente todo. Y desde ahí hay una naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Sí, por eso es que debemos ser hombres y mujeres controlados o controladas, porque tan pronto usted se sale del control, puede caer en pecado, porque hay una tendencia hacia el mal, y eso corre por nuestras venas. Porque es una herencia de pecado que hemos recibido. Pero podemos soportar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esa es la parte buena. Podemos soportar en el nombre del Señor. Pero esto lo debemos tener claro, ¿no? Porque la lucha ahí también es fuerte. No es la única, porque sabemos que hay lucha contra espíritus y potestades, ¿cierto? Entonces, es importante mencionar y aclarar la parte de la carne. Dice el cuerpo, ¿sí? Un ser humano, y también dice la naturaleza humana con sus debilidades. Con sus debilidades. Continuemos entonces, vamos a ir a este versículo, Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 14. Del 5 al 14. Y es una enseñanza que todos debemos recordar. Entonces, puestos en pie, Paola y Cristian, del 5 al 14. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos de avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira del Elohim viene sobre los hijos de Israel. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ello. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Elohim, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es. Amén. Fíjense que hay una lista aquí en estos versos interesantes para que nosotros podamos validar y podamos identificar lo que tiene que ver con lo terrenal, o con esos deseos de la carne que tanto hemos escuchado. Haced morir. ¿Qué es hacer morir? ¿Qué es hacer morir? Es dejar, ¿cierto?, a un lado al punto de no volver a tomar. Algo que está muerto queda nulo, ¿cierto? Por lo menos en esta esfera en la cual estamos. Haced morir pues lo terrenal. Pero entonces preguntarían, ¿cómo podemos hacerlo morir lo terrenal si vivimos en el mundo? Si vivimos en el mundo,
¿Cómo no sentir? ¿Cómo no sudar? ¿Cómo no respirar? ¿De eso está hablando el pasaje? En parte, pero no en todo, ¿cierto? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, la clasificación que tiene la Biblia de lo terrenal obedece a lo siguiente. Oído, fornicación. El Señor habla en términos generales. No que todos, pero para aquellos. Ahora, es puntual que no solo fornica el que tiene relaciones sexuales con una persona, sino el que da rienda suelta también a su mente. Piensa, para el hombre, piensa en una mujer y va más allá de lo que permite, ¿cierto?, el pensamiento. Diríamos que con la mirada la despiste, si se dan cuenta. Fornicación, impureza, todo lo que está por fuera de la pureza, todo lo que está alejado de lo que debemos representar. Somos santos por misericordia y vamos en un proceso, en un camino que debemos caminar siempre hacia arriba. Impureza, pasiones desordenadas. Fíjese que el Señor o la Biblia no está hablando de las pasiones puntualmente, está hablando de pasiones desordenadas, ¿sí? Porque yo puedo amar a mi esposa con pasión, ¿sí?, pero no con una pasión desordenada. Yo debo amar a mi esposa, o usted a su esposo. Yo puedo querer a mis hijos, pero de una manera controlada, ¿cierto? Malos deseos y avaricias, que es idolatría. Ahora, ¿cuáles serían los malos deseos? ¿Cuáles serían los malos deseos? Porque se supone que aquí, en esta parte, en esta quejilá, en este grupo, no deberían haber malos deseos. ¿O si hay malos deseos? Ahora, yo debo filtrar, identificar y sacar los malos deseos. Alguien que no me cae tan bien, entonces yo deseo algo no bueno para él o para ella, pero es que le ha de ir tan mal. Uy, es que es una persona tan odiosa que le va a ir tan mal. Deberíamos meditar sobre eso. Esos son malos deseos. Que me fue mal en el parcial de este semestre y alguien le dice al compañero, si ves que ustedes, eso es lo que merecen, pero se acordará de mí, esperará que ojalá. ¿Qué significa ojalá? Alá quiera, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos decir ojalá le vaya mal. No, ese también es un mal deseo, y los malos deseos vienen de los dioses paganos, ¿cierto? Entonces debemos meditar en eso, y muchas maneras en las cuales podemos nosotros tener esos malos deseos. Avaricias, que es idolatría. Hablábamos un poco de esto anoche. La avaricia, una persona que quiere para sí. Es correcto, quiere todo para él, y eso se convierte en una idolatría, ¿cierto?, de la persona hacia lo material, hacia lo material. Debemos cuidarnos de eso. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿por qué desobediencia? Porque los que hacen tales cosas, los que practican, los que piensan y los que hacen de esa manera, son desobedientes. ¿A quién? A la misma palabra. Porque desde el principio se nos ha dicho esto. Entonces son desobedientes, en las cuales vosotros también anduvisteis en todo tiempo, cuando vivíais en ellas. Fíjese que nos evoca un pasado en el cual posiblemente nosotros estuvimos. Por ejemplo, una persona acá, no voy a repetir decía, no, es que a mí me gustaba pelear con mis hermanos. ¿Sí se da cuenta? Ese me gustaba está bien dicho, porque decir me gustaba
es tiempo pasado. ¿Se da cuenta? Lo que quiere decir que hoy no debería gustarle. Porque de entrada el pelear está mal. Porque no debemos ser ¿qué? Contenciosos, ¿cierto? La palabra del Señor me dice, no debemos buscar problemas, ¿sí? Dice Laura, yo no fui. No fui, obviamente, porque no va a ser. Oído, sí nos hacemos entender. Y así podríamos traer nosotros muchas cosas a la mente. Perdón, es enseñanza, no dije el nombre. En los cuales dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, no solo esas, sino ahora estas que nos tocan, que yo creo que están evidentes algunas en nuestras vidas hoy. Mire cómo empieza. Ira. ¿Quién no ha tenido ira? Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. Eso quiere decir que si se conoce un hombre, una mujer, va a tener una rabieta, no, sino va a tener un enojo, ¿sí? Pero la ira es el enojo desbordado, ¿no? La ira es el enojo desbordado, ¿sí? Entonces debemos controlarnos también en esa situación. Si antes hacíamos eso, ahora no nos airemos. Seamos hombres de paz, seamos mujeres de paz. Obviamente eso se requiere, se necesita que el ambiente se preste para eso. Porque yo puedo buscar mucha paz, pero si mi esposa continuamente me está dando choques eléctricos, ¿sí? Yo estoy en paz. Dice, Rubén, qué barba tan fea. ¿Sí? Rubén, que peine ese no sé qué. Rubén, mire las gafas como. Rubén, mire esa camisa. Rubén, ¿por qué no cumple con esto? Rubén no cumple por eso. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? Dos cosas. La primera, que mi esposa tiene la clasificación de gotera, ¿no? ¿Cierto? La segunda, que algo de lo que está diciendo es verdad. Entonces yo sí debo procurar cambiar. Entonces hay que mirar eso. Puede ser el contrario. ¿Qué sería el contrario? Están las dos cosas, ¿no? Ya las evidencié. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. ¿Cuál es la malicia? Pensar mal de las cosas. Pensar las cosas, ¿cierto? De una manera no conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sacar provecho. Eso sí que se ve en los negocios. Eso se ve mucho en los negocios. Digo, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, cuando distribuíamos concreto, voy a decirles casos reales. Entonces, mandamos un carro con un concreto y ustedes saben que el concreto tiene cierto tiempo para que se seque. De lo contrario, pues se pierde. Y en determinado momento la obra tenía un problema y no pudo recibirnos el concreto. Y en ese momento llama a alguien y dice: aló, necesito un concreto de tal. ¿Y usted qué es lo primero que hace? Inmediatamente enviarlo. Cojo le echo algún aditivo, ¿cierto? Eso es malicia, ¿cierto? Y mando el concreto para otro lado. ¿Sí? Era de 1500, lo subí a 2000, malicia. Porque debería por lo menos ponerlo con 1500, ¿sí? De resistencia estoy hablando. Pero son cosas que dentro de los negocios se hacen, son malicias. Y eso, ¿sabe cómo eso se llama? Ser vivo. Ser habilidoso en el mundo. Ser un buen, ¿qué? Estratega en los negocios. No, eso es ser tramposo. Eso es ser tramposo. Porque ese concreto se le cobra al uno y se le va a cobrar al otro. Ahí es donde está la malicia. Entonces le decimos al ingeniero: no, qué pena, ese concreto se pierde, yo le retiro el carro y usted me lo paga, se lo facturo, y va y se lo pone al otro. Malicia.
¿O no? ¿O ladrón? La misma vaina, la misma vaina. Sí. Y en los negocios podemos mirar la persona que quiere sacar continuamente provecho sin tener en cuenta el gana-gana. ¿Cuáles son los mejores, los negocios que dejan más satisfacción? Yo lo digo porque yo soy negociante. Lo he sido y lo sigo siendo todavía. Cuando las dos partes ganan. ¿Sí? Cuando el cliente gana y cuando yo gano. ¿Por qué? Porque eso me da un plus y me siente a mí, me permite sentirme realizado y honesto. Bien. Aún he hecho negocios donde perdiendo gano. Ojo lo que estoy diciendo. Aún he hecho negocios donde perdiendo gano. Después les digo cómo. No es momento, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con ser íntegros. Debemos ser íntegros en los negocios. Dice la palabra, no cobrar más de lo que debemos cobrar. Continúa el discurso. Entonces, blasfemia. Una palabra que sea en contra del Señor, ¿cierto? Palabras deshonestas de vuestras bocas. Una mentira, ¿cierto? Palabras deshonestas. Algo que no sea honesto. Algo que no sea honesto. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Fíjense que casi en todos los versículos o en los pasajes donde se menciona lo que debemos cambiar, la mentira aflora. ¿Sí? Porque la mentira es algo muy frecuente y hay personas que lo dicen con facilidad. Entonces debemos meditar y cuidar sobre esto que estamos mirando. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso. Este versículo no habla de quitar la ley, ¿no? No habla de que ya no hay necesidad, sino habla de la igualdad. Está hablando de igualdad de condiciones. No hay griego ni judío. ¿Por qué? Porque tanto el griego como el judío pueden acercarse a la gracia del Señor. ¿Sí? Podemos recibir salvación del Mesías. ¿Sí? Amén. Tanto el incircunciso como el circuncidado, ¿qué? También pueden recibir salvación del Señor. En la condición de incircunciso, ¿se puede recibir al Señor? Claro. A ver, suéltelo, hágale. Sí, claro. El rabino decía esta mañana que no. ¿Qué decía el rabino? Que esa es una ley. Sí. La ley dice que debe ser. Oído lo que decía el rabino. Se puede llegar, pero cuando se es salvo, se tiene que circuncidar. Porque cuando yo soy salvo, reconozco al Mesías en mi obra, en mi vida. Y cuando yo reconozco al Mesías, le hago caso, obedezco al Mesías. El Mesías era judío y era circuncidado al 8º día. ¿Sí? Yo no puedo seguir a un Mesías judío, ¿cierto?, que guarda sus leyes sin guardar las leyes. Entonces, mi pregunta fue puntual. ¿Yo puedo recibir al Señor o ser salvo, ¿cierto?, incircunciso? Claro. Pero la obediencia, Víctor, me lleva a... Y eso es claro. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Señora. Sí, es lo mismo que lo que hemos estado estudiando en el libro de Gálatas. Ahí está. No es por ninguna obra que hagamos de esas para llegar a la salvación, y que ahí es donde está el problema con los cristianos, y esa ha sido la enorme confusión, porque a mí la hermana me lo dice, ¿no? Pero es que usted negó la gracia. No, para nada, más gracia sin Nada, ley. No, sí, somos salvos porque aceptamos y creemos en el Mesías, pero obvio, bendecidos en la obediencia. Claro que sí, así es. Entonces sobre eso se trata. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ¿cierto?, siervo ni libre, sino que
en el Mesías es el todo y en todos. Ahí está la fórmula. Dice que está hablando del bárbaro y del que es correcto, ¿cierto? Pero cuando se acerca o nos acercamos a la gracia del Señor, todos podemos recibir salvación. Pero también debemos entrar a obediencia. A la obediencia. Eso es claro y eso es puntual. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. ¿Por qué el apóstol enfatiza en colocar estos versículos de esta manera? Soportaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en cierta manera necesitamos soportarnos los unos a los otros. En cierta manera. ¿Ok? Porque todavía estamos en la carne y a veces obramos en la carne. Y todo lo que hemos leído de ahí para atrás son cosas que debemos dejar ahorita. Las miramos y ¡ay, qué bonito! ¿Cómo habla? ¡Ay, cómo se lee chévere! Y ya. No. El reto o la tarea es llevarlas y mirar cuál yo, de manera individual, yo debo mejorar. Pero genuinamente. El principio para cambiar es identificar que yo estoy errado. Pero si yo no me hallo con pecado, pues a ver como qué gracia tengo. ¿Sí? Hay gente que se cree súper santa. Hay gente que le dice a uno, yo soy bueno. No le pego a mi mamá, trabajo de 8 a 5, ¿cierto? No digo malas palabras. ¿Ah? Yo soy bueno. ¿Como de qué tengo que arrepentirme? Si tiene esa condición en su mente, déjeme decirle que Yeshua murió por todos menos por usted. Porque si no tiene pecado, Yeshua cubre los pecados. Y si usted no tiene pecado que cubrir, pues Yeshua murió por todos menos por usted. Y con eso ya vamos cerrando el margen de los que piensan de esa manera. Porque es el único camino que lleva a salvación, el Mesías. Amén. No hay otro camino. ¿Sí? Entonces, si no hay pecado, pues la sangre del Señor no es eficaz. ¿O no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Ok, pensemos en eso para que no levitemos cuando vayamos en la calle o cuando entremos a las congregaciones. Algunos levitan y miran el tiempo pasado como, wow, yo ya estoy aquí, esos pobres cristianos, esos pobres... No, venga, ojo, todos tenemos un recorrido y el Señor va sacando del agua, ¿cierto?, a los pececitos que nosotros vamos pescando. Porque el Señor lo decía así. Soportaos unos a otros y perdonaos. No solo que nos aguantemos, sino que perdonemos genuinamente. Y esa es la clave de la paz, ¿sabía? Si usted no puede perdonar, no va a tener shalom en su vida. Porque va a estar angustiado y cuando vea a esa persona se le va a volver un monstruo y bueno, ¿se dan cuenta? Entonces es un principio fundamental. Dice, perdonadnos unos a otros. Y dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esa manera. Si se cree suficiente o si se cree sin condición para perdonar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No acordarme de lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo? Nos perdonó. ¿Qué dice la oración, el Padre Nuestro? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y más adelante, ¿qué dice? Que si no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Entonces, oído lo que estamos hablando en esta tarde, es necesario que yo perdone a la otra persona. Es necesario. Es fundamental.
Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el 15 dice, y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Amén. Podemos cerrar las vídeos. No, vamos a empezar. Y está, muy bien. Ahí vamos. Versículo 17 de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice el 17? A ver, entonces, don Luis, por favor, léanos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces tenemos por este lado al espíritu, ¿sí? Y tenemos por este lado a la carne. Luego, aquí está. Es un rabino, ¿no? Experto en artes marciales. Entonces, ese no tanto, pero sí sabe artes marciales. Supongamos que él está ahí representando al espíritu y a este otro lado también carne. Es una guerra, es una lucha, ¿sí? Y están en contra, son oponentes. El espíritu y la carne se oponen. ¿Por qué? Porque la carne quiere hacer cosas o actividades de la carne y el espíritu pretende hacer cosas y actividades del espíritu. Mientras el uno quiere bailar, ¿cierto? Gozar, comer, tomar, el otro quiere orar, ayunar, ¿cierto? Hacer devocional. ¿Se dan cuenta? Hay una guerra continua. No sé si la alcanzan a notar. Mientras el cuerpo quiere dormir, el espíritu quiere orar y leer la Biblia. ¿Quién gana? En esa guerra, ¿quién gana? Hablando en verdad, ¿quién gana? Ahora de verdad. Depende la persona, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo conozco personas que no se acuestan ni se levantan sin leer la Biblia. Mientras otras personas que van a leer la Biblia se acuestan y ¿qué creen? Medio capítulo y ¿qué? Quedan así. ¿Ya? Entonces dicen, no, es que como que hoy estuve muy cansado. ¿Y qué hacen? Mañana madrugo, ¿sí? Oh, se oponen continuamente para que no hagáis lo que queráis. Es lo que dice el versículo, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros queremos hacer una cosa, pero la carne nos domina. Ahora, la intención es que lo que querramos hacer sean cosas del espíritu. Esa es la intención. Muy bien. No es una libertad para pecar. Aquí no se está hablando de libertad para pecar en nada, ni para nada, ¿cierto? Porque hay personas que dicen eso. Ay, es que ¿cómo salir yo de la carne? Entonces dan una licencia en medio de todo para realizar pecado. No se está hablando de esto. Miremos Romanos capítulo 7. Ahí atrásito, Romanos 7, versículos 15 al 25. 15 al 25. Entonces, a ver, mi hermana Gladys y David nos van a ayudar en esa lectura. Del 15 al 25 del capítulo 7 del libro de Romanos, de la carta de Romanos. ¿Quién escribió Romanos? Ah, bueno. ¿Quién escribió Gálatas?
Chao. Amén. Porque no lo que hago no lo entiendo, pues lo hago. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago por lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no voy a hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me meto en la ley de los hombres. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y será rey, quien me librará de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Eso, gracias. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol es que el que ora y peca empata. Esta podría ser un buen sustento, ¿cierto? Una porción para decir, sí, yo puedo orar y puedo pecar. Porque Pablo, ¿cierto? El apóstol lo está diciendo. No está diciendo esto. Muestra una realidad en todo ser humano. Este texto muestra una realidad. Y es esa duplicidad, ¿cierto? Entre hacer las cosas buenas o las cosas malas, digámoslo así. Las cosas espirituales y las cosas de la carne. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando una mente formada en el judaísmo. Y lo que aborrece un judío, ¿qué es? Lo contrario a la Torá o a la Taná, ¿cierto? Lo contrario a la palabra. Hoy, lo contrario a la escritura. Luego, para poder determinar eso o tener esa propuesta, lo primero que yo debo tener claro es que sé Torá o sé Taná. He leído la Biblia. Porque entonces, ¿sobre qué voy a fundamentar el desarrollo del pensamiento, mi propuesta? Entonces eso es claro. Sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Fíjense que hay una desclasificación en relación a las obras malas. Y cuando se evidencia que hago lo que no se desea, yo no hago algo. ¿Por qué? Yo no hago algo, no realizo una acción porque la determino que es mala. ¿Cómo yo sé que es mala? Porque la ley dice que es mala. Y entonces, al hacerlo y a evidenciar que es una obra mala, yo reconozco, ¿cierto?, que la ley es buena. Por eso Pablo dice, al hacer esto, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque es esa norma de conducta que me permite validar las cosas que sí puedo hacer o que no puedo hacer. De lo contrario, quedamos en mundos independientes. Entonces Javier hace lo que quiere, Braulio hace lo que quiere, Lina hace lo que quiere, ¿sí? Y cada uno de nosotros, y todos podemos decir, no, pero es que lo que yo hago está bien. Entonces ahí entra el hombre de barba y le dice, ¿según quién? ¿Sí? Y se espera que ese valiente caballero o preciosa señorita valide sus acciones a través de la palabra. Esa es una mente sujeta a la palabra. De lo contrario, está sujeta a lo carnal, mundo, ¿sí? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, cuando se atribuye a una acción al pecado, ¿qué sale del pecado?
¿Qué sale de una acción? Mire, dice, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando dejamos aflorar el pecado, ¿qué obras produce? Pecaminosas. Y esas obras nos producen muerte, como dice mi hermana, ¿cierto? Y la muerte inmediatamente nos lleva a un juicio. Y ese juicio se condena. Ahí se condena. ¿Es claro? ¿Viste? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora es un hombre con pruebas, ¿sí? Un hombre que podría desarrollar pruebas. Aquí Pablo no está diciendo, venga, háganle el pecado, no, de ninguna manera. Lo que está validando es que hay acciones que son de pecado y hay acciones que son buenas, ¿sí? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que hay mal, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es cuando nosotros hacemos las reflexiones. Fíjese, todos aquí decimos amar al Señor, todos aquí decimos obedecer al Señor, pero a la hora del té, en la realidad, si pudiéramos colocar un porcentaje de 1 a 10 o de 1 a 100 más bien, ¿qué porcentaje tendríamos de validación en obra de Torah? Siendo sinceros, no me contesten, quiero que se lo lleven para meditar en esta semana, porque hoy, en este preciso momento, todos somos espirituales, todos estamos leyendo la Biblia, todos cantamos, ¿o no? Pocos oraron. Casi determiné que no querían orar, porque estuvo muy frenada la oración. Un día de estos voy a pedirle a don Luis orar en el ratico, a Javier, ¿sí? Y a algunos que he identificado que siempre oran, a ver qué va a pasar. Entonces sigue la melodía al final, y todos. Voy a hacer el ensayo. Le digo, hoy no ora, nadie va a saber, a ver si no vamos a levantar nuestra voz delante de Dios con gratitud, ¿sí? Yo creo que Dios se alegra cuando escucha la voz en medio de la congregación de sus hijos, ¿o no? Hay un coro que dice así, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso. En medio de la congregación yo te alabaré, Señor. ¿Sí lo han escuchado? Eso es. Ahora, ¿sí es verdad? Porque se supone que lo que cantamos lo debemos tener claro en nuestras mentes, ¿sí? Y bajarlo a nuestro corazón. Entonces, cuidado, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros, que es la carne, ¿no? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Esto es reconocer un hombre carnal, ¿cierto? Un hombre con dificultad, reconocerse pecador. Pero el primer paso para llegar a la salvación, ¿cierto?, es reconocer mi pecado.
Porque si yo reconozco mi pecado, inmediatamente me hallo sucio, incapaz de lograrlo. Y eso me permite acudir a Yeshua, que es mi Salvador. Así que esa necesidad es la que Pablo quiere poner en nuestras vidas. Quiero decirle una verdad: perfecto nadie. Sí fuimos perfectos, ¿cuándo? En el Edén. Pero hoy en día nadie. Y eso debe ser claro y puntual. Continuemos. Bueno, el versículo 25. Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Entrado por Yeshua HaMashiach, ¿qué acontecerá conmigo? Pregunto. Dependeré específicamente del Señor para obrar conforme al Señor. ¿Sí? Versículo 18 de Gálatas capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 18? Isaac, fuerte. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Eso. Entonces este versículo nos lo han enseñado, o más bien nos lo han presentado en otros contextos. ¿Cómo? Que ya no está la ley. Le dicen, mire, el Señor Yeshua, Javier, dejó al Consolador. El Consolador mora en ti, porque el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Luego, si somos guiados por el Espíritu, ¿cierto? No estáis bajo la ley. Entonces ya la ley no. ¿Cómo la ven? ¿Sí se lo enseñaron así? Sí. ¿En alguna oportunidad lo pudieron escuchar de alguien así? Muy bien, no es así. La interpretación de este versículo es totalmente diferente. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro, porque el Espíritu guía o nos guía en obediencia. ¿Sí? Entonces eso debe ser claro. Ahí está, un conductor experto y un conductor ¿qué? De pronto bien experto, pero un poco, digámosle, rebeldón, digámoslo así, ¿cierto? Dice, la ley se aplica para los transgresores, ¿sabían? ¿Ya? Ahora, pongamos a mediar algo. Si yo me paso el semáforo en rojo, ¿la ley me puede juzgar? Eso, si yo no me paso el semáforo en rojo, mire, la situación de esta diapositiva es cuál. Está el señor calmado, ¿cierto? Que observa el semáforo en rojo y para. Pero está el otro aventajado que lleva prisa, porque en el mundo andamos con prisa. Entonces a veces un semáforo en rojo no funciona, ¿cierto? Entonces se pasa. ¿Qué sucede? Si yo me paso el semáforo en rojo? Hay una multa, ¿cierto? Ahora, si yo no me paso el semáforo en rojo, ¿la ley me puede juzgar? ¿Me puede multar a alguien? Mire, yo le voy a por pasarse el semáforo, no, pero venga, no me pasé el semáforo en rojo. Aunque en Colombia puede pasar, ¿no? Pero el orden de las cosas, ¿cuál es? Si yo cumplo la ley no va en contra de mí, ¿cierto? La ley está expuesta para aquellos que no cumplen la ley. Por eso, correcto, por eso el versículo es claro y puntual. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque el Espíritu me guía ¿en qué? En santidad y en obediencia. Entonces el Ruá me dice que debo obedecer la ley. Luego la ley pasa por encima porque no estoy sujeto a él. Es el sentido del versículo, no el que nos ha enseñado. ¿Hay razón en ello? ¿Se entiende de esa manera? El contexto lo está diciendo, ¿no? Entonces a nosotros el Espíritu nos guía en obediencia a la ley. ¿Por qué cree que usted está hoy aquí?
El Espíritu nos dio a venir. ¿Porque no quiere guardar la ley? No, porque el Espíritu le está diciendo, mire, necesitamos guardar Shabbat. Porque el Espíritu le está diciendo, venga, necesitamos guardar la ley. Por eso estamos acá. De lo contrario, todos o la mayoría formaríamos parte de otras denominaciones, otras iglesias, o no. Pero el mismo Espíritu ha estado mostrándonos y nos ha tocado el corazón de diferentes maneras. Y les tengo una nueva. Casi todos hemos llegado en las fiestas de septiembre, que son las fiestas de llamado Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Casi todos, no todos, pero casi todos. Siempre en esas fiestas se van adjuntando al pueblo de Dios personas. Es verdad. Voy a preguntarle a Luz Adela, que esa tiene mente fotográfica. ¿Quiénes han llegado? Mire, este llegó en tal fecha. Vamos a ver si lo podemos hacer. No estoy seguro, pero creo que esa pregunta es buena para Luz, ¿cierto? Ella llegó como, o él llegó como en esta época. Tiene una mente. Por eso yo no puedo decirle a Luz Adela mentiras. ¿Ya? ¿Por qué cree? 20 años después me dice, ay, usted me dijo una mentira. Obviamente no digo mentiras porque, pues, a ver, eso ya es una mentira. Listo. A nosotros el Espíritu nos guía en obediencia a la ley. ¿Sí es así, Lina? ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿Todos dicen amén? ¿O todos piensan amén? Bueno, digamos amén, a ver. Amén. Parece culto bautista. Muy bien. Un chiste de púlpito. Génesis 5:19. Génesis 5:19. Perdón. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Era para ver si estaban despiertos. ¿Qué dice el 19 del capítulo 5 de Gálatas? A ver, entonces, Braulio. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en moralidad sexual, impurezas e indecencias. Ok. Sí, Reina Valera dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí o no? ¿Qué leyó? K2. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Que son, oído, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es interesante, ¿cierto? Porque aquí muestra el adulterio, pero también muestra la fornicación. Dice que estamos leyendo Gálatas, que es una porción del Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, para la palabra inmundicia, griego 167, ¿qué se lee ahí, William? Inmundicia, acaxasia, del griego 169, impurezas, la cualidad, físicamente o moralmente, impureza, inmundicia, concupiscencia. Ok, entonces la inmundicia tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con impureza, tiene que ver con estar física o moralmente impuro. Fíjense que no necesariamente tiene que ser de acción o de acto, sino también mentalmente. ¿Cómo puedo ser impuro mentalmente? Ya lo dijimos. Cuando la mente, malos deseos, malos pensamientos. Inmundicia, ¿qué es la concupiscencia? A ver, ¿qué es la concupiscencia? Son como los deseos o las pasiones de la carne. Eso es. Los deseos, ¿cierto?, de la carne. Esas ideas que generalmente tenemos que se afloran en la carne. Eso es la concupiscencia. Porque de la concupiscencia brota el pecado. De nuestros pensamientos brota el pecado. ¿Sí? Entonces, ojo es. Ahora, la lascivia dice allí, ¿cierto? Versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice libertinaje sexual.
cuando se habla de lascivia, está hablándose de libertinaje sexual, a veces incluidos otros vicios. Se traduce lascivia, libertinaje, disolución, nefandad. Ahí está. Todo el mundo, ¿qué es eso, nefandad? Listo, ahí está. Que resulta abominable por ir en contra de la moral y la ética. Sí, eso es. Ahora, tarea, definición de moral y ética. ¿Sabían que hay pensadores que unen los dos términos? ¿Cuántos son? Moral y ética. Moral y ética. Pero bueno, se los dejo de tarea. Listo. Ok. ¿Claro el concepto? Ahora, cuando hablamos de esto, estamos leyendo en el Nuevo Testamento, pero de aquí en adelante lo que se lista lo vamos a encontrar puntualmente en el Antiguo Testamento. Éxodo 20:14. Esto para ir ya aplomando una condición específica que debemos nosotros identificar en medio de los diálogos con otras personas. Y es que Pablo aquí está diciendo sí a la ley. Sí a la ley. En ningún momento está diciendo no a la ley. Tanto es que la lista que vamos a leer la vamos a encontrar en el Decálogo. Entonces, Éxodo 20:10, perdón, Éxodo 20:14, ¿qué dice? ¿Qué dice? No cometerás adulterio. Sí. ¿Y por qué se une con el versículo 19? Porque ahí habla de... Ya, puntual. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y la ley de Dios en el capítulo 20 de Éxodo me dice, no cometerás adulterio, puntual, uno de los mandamientos del Señor. Entonces Pablo está retomando esta ordenanza, está ratificando esta ordenanza del Señor. Dice, continúa diciendo el versículo siguiente, el versículo 20. Mire Gálatas 5:20. ¿Qué dice Gálatas 5:20? Dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y aquí también encontramos algunas de esas palabras. Idolatría. ¿Qué es idolatría? ¿Será solamente otros dioses? Porque a veces damos condición de Dios a otras cosas. El dinero, a la posición, el poder. A veces idolatramos el poder. ¿Ya? El dinero deja de ser importante cuando el poder aparece, ¿sabían? Y tenemos grandes ejemplos en los cuales podemos decir, este tipo que busca, si ya tiene plata, ¿qué tiene? Poder. Entonces tenemos idolatría hacia el poder. ¿Qué hay de la hechicería? Y estamos hablando de toda la gama, no de los grandes budos, no, sino de toda la hechicería. Que usted conoce a la abuelita que lee la taza del chocolate, ¿cómo se llama eso? ¿Abuelita chocolatera? No, la abuelita es bruja. ¿Sí? Sí. Que se acerca y dice, déjeme leer la mano. ¿Cómo se llama eso? Brujería. ¿Ya? ¿Sí les ha pasado? Déjenme ver la mano, la estoy leyendo. Uy, pero es que esa letra ni la entiendo. No. ¿Hasta quién es? Alguna rama de la medicina, ¿no? La mano. ¿Qué más? ¿Sí? Los que echan los naipes, no jugando canasta, ¿no? Los de los abuelos. Sino que se leen las cartas. ¿Qué es eso? Querer adivinar el futuro. Hay
esa situación tiene una complejidad interesante. Se hereda en la familia. Se hereda en la familia. Lo lee la tatarabuela, lo lee la abuela, lo lee la hija, lo lee la mamá, lo lee todos, o hasta los hijos. ¿Sí? Y eso es lo que se ha denominado la magia blanca. Magia blanca, la abuela. Brujería. ¿El tabaco? ¿O el cigarrillo? ¿Cómo es? ¿Las dos? Creo que el cigarrillo para los que no tienen pulmones, porque el tabaco es terrible, ¿sí o no? Entonces, hay que saberlo fumar, ¿no? Entonces, también es brujería. ¿Cómo? Muy bien. Enemistades. A veces conseguimos enemistades sencillas, a veces hasta en nuestra propia casa. ¿Ya? Hemos visto hijos que no pasan a sus papás, o padres que no toleran a sus hijos. Eso es una enemistad, ¿sí? Pero la Biblia nos dice, nada de eso. Pleitos. Fíjese que no habla de pleiticos o de pleitotes, habla de pleitos. ¿Eso qué nos debería hacer pensar? Que nada de contiendas, nada de pleitos. Celos. Anoche ya miramos los celos, ¿no? ¿Anoche fue que miramos? Sí. Bueno, ya hemos mirado varias veces, así que no voy a detenerme en eso. Iras, contiendas, disensiones, ¿cierto? Dice herejías. ¿Qué más dice ahí? Éxodo capítulo 20, versículo 3. El versículo 3 de Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se da cuenta que Pablo insiste en la ley? Porque lo que está diciendo es eso. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son Si nos guiamos por el Espíritu, se manifiestan las obras de la carne, en las cuales están esta lista. Es lo que está diciendo el pasaje. Y fíjese que la lista reposa en el decálogo, en los 10 mandamientos, son los mandamientos del Señor. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Puntual, ¿cierto? También allí dice Deuteronomio 18, 10, 12. ¿Qué dice 18, 2, 12 de Deuteronomio? 18, 10, 12. ¿Qué dice, Luisa? No sea realmente quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso es. Aquí fundamentalmente habla de las brujerías y su clasificación, ¿no? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. ¿Cómo es que lo van a quemar? Era normal. ¿Se ofrecía a quién? Dios Moloch, ¿cierto? Y era muy normal que los primogénitos de una época eran ofrecidos a los dioses, ¿sí? Como una obligación ritual o religiosa. Entonces por eso la Biblia nos enseña no lo tienen que pasar. Hoy en día nosotros decimos: uy, pero ¿quién va a quemar al hijo? Pero bueno, todavía hay, ¿cierto? Todavía hay. Pero así es la situación. Entonces dice: ni quien practique ¿qué? Adivinación. Entonces, ojo con los que tienen por costumbre ir a que le lean el futuro, a que le lean la mano, a donde el indio, a donde el profesor no sé qué, el chamán, ¿cierto? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ¿sí? Ni encantador. Hay gente que va a donde un brujo para que le haga una
¿qué? Un hechizo a otra persona. Esa gente se muere en el infierno, tanto el hechicero como el que manda a hacer el hechizo. Eso es verdad. Las cosas espirituales funcionan, son reales. Por eso es que nosotros debemos estar gobernados por el Espíritu, por el Ruach. ¿Qué más dice ahí? Encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Han escuchado eso? Entonces llaman, invocan medium, ¿cierto? ¿Dónde se ve eso? La tabla Ouija, ¿cierto? Hubo un rey que consultó a un brujo para hablar con los muertos. ¿Quién? ¿Y qué pasó? ¿Sí habló con Saúl? ¿Con quién habló? Saúl habló con Samuel. Saúl sí habló, pero Samuel ¿no era Samuel? Oh. ¿Era Samuel? No, porque como iba a hacer Ok, ya hablamos de eso, ¿no? Ya hablamos de eso. Muy bien, Paola. Hay que mirar el contexto, porque literal dice que Saúl fue a consultar a una divina, ¿cierto? Para llamar, o más bien consultar a Samuel, para ver qué iba a pasar en la guerra. Y Samuel le dijo, el supuesto Samuel le dijo, mañana estarás conmigo. Y él se mató, entonces Ok, entonces... Y hay muchas cosas en el pasaje que nos determinan que es un espíritu inmundo haciéndose pasar por Samuel. ¿Listo? Pero ahí vamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Crees? Uy. Muy bien. Entonces, ahí acaba. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios no lo tolera, no lo permite, ¿cierto? Y por estas abominaciones Jehová tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Mire lo que dice el versículo 13. Está fácil de lograr. ¿Qué dice el versículo 13? Todos, leámoslo. Perfecto será delante de Dios. Ok, 1, 2, 3. Perfecto serás delante de Jehová tu Elohim. ¿Sí es fácil? Perfectos, porque seguimos a un Dios perfecto. Dios nos ayude, Dios se mueva a misericordia para con nosotros, porque no hay excusa delante de Dios, porque hemos tenido su palabra, hemos leído su palabra, pero no queremos entenderla, no queremos hacerla, somos soberbios de corazón, nuestra mente divaga en las razones propias para sacar excusas, y Dios no va a tener allí misericordia, porque ya las ha puesto durante mucho tiempo. Muy bien. Éxodo capítulo 20 versículo 7. ¿Qué dice Éxodo 27? A ver, Víctor, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, eso tiene condición de ser hereje. Ya. Es hereje quien no pone esta condición. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nuevamente caemos ahí, ¿cierto? En la Torá. Miremos Éxodo 20:16. ¿Qué encontramos en Éxodo 20:16, Samara? Eso es. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Contiendas, disensiones, pleitos, iras. Apunta a este lugar. Muy bien.
las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 21. Continúa la lista y la relación. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Entonces es puntual. Ahí está la lista. La envidia sí que es un problema, ¿no? La envidia hoy en día sí que es un problema. Hay gente que le fastidia que otra persona sea feliz. Eso se llama envidia. ¿Sí? Entonces, ay, que yo quisiera el novio que ella tiene. Ay, que yo quisiera el novio, ¿cierto? O viceversa. El carro, la casa, cualquier cantidad. Si yo quiero la novia que él tiene, ¿qué debo hacer? Viene a mí, yo lo reprendo. Es desde ella. No codiciar la mujer del otro, ¿sí o no? Puntual, ¿sí o no? Entonces cambiemos la pregunta. Quisiera una novia como la que él tiene. ¿Qué debo hacer? Nada que hacer, sino orarle a Dios. Pedirle al Señor que nos mande nuestra mitad perfecta. Ahora, entiéndanme en término perfecto, ¿sí? Porque efectivamente, y lo estamos mirando en los cursos de matrimonio, nadie es perfecto. Pero sí hay unos mejores que otros. ¿O no? ¿Ya? Entonces, que ustedes puedan repetir lo que yo hoy digo. No me merecía esa mujer, pero a Dios le plació dármela. ¿Sí se dan cuenta? Víctor dijo, amén. Ya todos nos enteramos, ¿no? Entonces, envidias, homicidios, borracheras, ¿cierto? Borracheras. ¿El licor es malo? ¿El licor es malo? El licor no es malo, ¿cierto? El exceso de licor. ¿Ya? Si usted tiene problemas con 2 copas de licor, ¿cuántas debe tomar? Media. ¿Sí o no? Y ojalá sea en Shabbat cuando le dicen pase por la ofrenda, de resto no. Porque desbordado alegra el corazón y produce desastres, ¿sí? Casi. Ya no toquemos más vino. Orgías, se sabe, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, voy en contra de esas. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oído, los que practican tales cosas, estas con las listas que hemos visto hoy. Hoy hemos visto listas. No heredarán el reino de Dios. En Revelaciones se ve el cumplimiento. Porque ratifica, ¿cierto? 22:8. 22:15. A ver, miremoslo. Creo que aquí está. Ah, no. 22:15. Pero leamos desde el 14 para mirar. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Quiénes son? Nosotros vamos en ese camino, ¿no? Para tener derecho, oído, es un derecho, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuáles puertas? 12 puertas. Puertas que tienen nombres de quién?
De las 12 tribus. Lo que quiere decir que usted y yo, ¿qué? Debemos pertenecer a una de esas tribus. ¿Qué dice Ezequiel? Los extranjeros, ¿cierto?, que moren entre el pueblo sean de la tribu. Eso dice Ezequiel. Entonces, hoy podríamos decir que este pequeño grupo que Dios ha querido llamar, ¿a qué tribu se ha acercado? A Benjamín. ¿Por qué a Benjamín? Porque el rabino judío, ¿cierto?, es de la tribu de Benjamín. Y apenas le llamé, bueno, no apenas, pero sí le hablé con él y establecimos un diálogo y el Señor lo envió acá, ¿cierto?, a establecer una quejilá. Y él vino. Luego entonces nosotros perteneceríamos a Benjamín, porque en la tribu que estuviéramos debemos estarnos. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo? En la tribu en la cual moremos. Ahí debemos estar. Ahí debemos estar. Eso dice la Biblia, por lo menos la Biblia que yo leí, ¿cierto? Ahora, cosa es diferente que si usted se saca la prueba de ADN, de sangre, y resulta levita. Entonces, ¿qué? Me dice, ¿cierto? O resulta de Judá. ¿Cuál tribu no querían ser? Pobre Dani. No, también hay gente buena ahí. No. Ok, volvamos nuevamente a Gálatas 5:21 y vamos a mirar esto. La evidencia, o más bien en la palabra o el mandamiento en Éxodo 20:13. Y 20:13 dice: no matarás. No matarás. Y ahí vemos claramente envidias ni homicidios. ¿Sí? Entonces los homicidas no entran. Ahora, ¿cómo puede matar usted? Usted puede matar con palabras, usted puede matar con hechos, y usted puede matar efectivamente matando la carne. ¿Sí? Así que de todo eso Dios le tendrá en cuenta. No seamos soberbios, sepamos respetar y tengamos límites entre las personas. Si una persona dice no y usted dice sí, ¿qué está haciendo? Está siendo necio o está siendo necia. ¿Sí? Porque debemos ser respetuosos en las cosas del Señor. ¿Me hago entender? Miremos el versículo 17. El 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Tiene que ver con los bienes, ¿no? Ay, yo quisiera una casa como esa. Eso es codiciar. Es diferente tener una idea y trabajar por algo, ¿no? Es muy diferente. Pero debemos guardar esa línea, delgada línea de cruzar entre la codicia y lo que realmente, o por lo que estamos luchando, ¿cierto? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este versículo encierra toda la vida de las personas. Encierra familia, encierra trabajo, encierra posesiones. ¿Sí se dan cuenta? Y sobre esas cosas que tiene el otro, yo no debería codiciar. Yo no debería codiciar. Ahora, tengamos claro algo. Si somos hijos de Dios, Dios nos da lo que Él quiere que tengamos. Si somos buenos hijos de Dios, Dios nos dará bendiciones. Ahí tengo que buscarla, Luisa. Debe estar adentro. Sonó el cablecito de la batería y creo que tiene el 5%. Si se apaga no importa,
Aquí queda la Biblia, por cierto. Listo. ¿Qué más dice? Entonces miremos el versículo del 22 al 23 de Gálatas. 22 al 23 de Gálatas. Dice el 22 y el 23, leámoslo, entonces léalo Gabriela desde el fondo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Ay, permítame, voy a pasar esto por acá, lo paso por acá. Ya no hay tiempo de meterlo por allá. Esperemos que funcione. Ustedes disculpen, la tecnología a veces requiere energía, ¿sí? Por eso es que no debemos confiar todo lo que sabemos en los computadores. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que salir huyendo, lo único que nos va a quedar es ¿qué? Y si al caso las Biblias, ¿no? Si al caso. Entonces procuremos ejercitar. 22-23, ¿quién lo iba a leer? Vuélvalo a leer, Gabriela, que no lo escuché. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Eso es. Entonces ahí habla específicamente del fruto y fíjese que está en plural, o en Singular. espera, desenredo la lengua. ¿Está en singular o en plural? El fruto es singular, ¿cierto? Lo que quiere decir que cuando hablamos de amor, cuando hablamos de gozo, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de paciencia, cuando hablamos de benignidad, cuando estamos enfatizando en bondad, ¿cierto? Cuando tenemos que ver mansedumbre, fe, mansedumbre y templanza, estamos hablando de una sola cosa. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh, ¿sí? ¿Eso qué nos lleva a pensar? ¿Qué nos lleva a pensar? Que si queremos el fruto, debemos pretenderlos todos, ¿cierto? O debemos desarrollarlos todos. ¿El amor, le es fácil dar amor? Claro, ¿cierto? Yo amo, por ejemplo, yo podría decir, yo amo a Luisa, yo amo a Isaac, yo amo a Susanita, a Luz, ¿cierto? De pronto hasta ustedes también los amo. ¿Sí ve? De pronto. No tiene todo el fruto. Ojo, no tengo todo el fruto. Ahora, amar a los que tenemos alrededor y a los que nos hacen bien, pues es fácil. Pero ¿qué dice Yeshua? Debo amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Debo orar por ellos. Debo pedir por ellos. ¿Qué debemos hacer? Que ojalá se confunda y se deteriore en el infierno. No. Pero si me ha hecho tanto mal, pensemos en esto. Esto es pensar de una manera adecuada. Si esa persona que realiza obras malas se vuelve al Señor Yeshua, ¿cuántas obras malas dejaría de hacer? ¿Se da cuenta? Luego, si le compartimos de Yeshua, ganamos no solo nosotros, sino gana la sociedad. Esa es una manera simple de ver las cosas. Entonces, por eso es que a nosotros no nos es permitido odiar a los enemigos, sino debemos tratar más bien de ¿qué? De ayudarles a salir de ese estado. Entonces, amar no es tan sencillo, porque cuando usted ama a quien lo ama, pues va fácil. Y estamos hablando del fruto. Desde que ahí ya empezamos a tener un problema. Gozo.
Ah, no, eso sí, todos aquí, aleluya. Yo digo, gloria a Dios, y todos dicen, amén. Gozosos andan. Venga, pastor, pero es que el gozo no implica estar alibertado, ¿no? ¿Qué dice la Biblia del gozo? Continuamente en los salmos hemos leído. ¿Qué hemos leído? Que debemos estar gozosos en el Señor, que debemos estar alegres en el Señor en todas las circunstancias. ¿Se dan cuenta? Algo que he aprendido del pueblo judío es eso. Yo digo, pero estos manes cantan a hora y a deshora, a toda hora viven gozosos, viven cantándole al Señor. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué cantan y viven gozosos? Sencillo, porque pueden. Porque pueden, porque tienen hoy libertad de alabar al Señor, porque ellos tienen una historia donde no se les permitía alabar al Señor ni estar gozosos, no una ni dos, sino varias veces. Entonces ese pueblo sí sabe lo que significa andar agradecido y gozoso con Dios, no como nosotros que hemos llegado así, ¿cierto? Y aún cuando tenemos libertad, la amargura es lo normal en nuestras vidas. La rabia, andar deprimido a toda hora. Entonces, ojo, porque no estamos dándole punto al fruto del Espíritu. Paz, paz. ¿Qué hay de la paz? La tan mencionada Shalom, ¿sí? Pero déjeme decirle que algunos ni siquiera tienen paz consigo mismos. ¿Aló? Él me copió. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ahora, la paz que transmite. Cuando yo tengo paz, transmito paz. Es necesario que la tengamos. Es necesaria que la evidencie en mi vida, porque si la tengo en mi vida va a estar en mi entorno, va a estar en mi casa, va a estar en mis hijos, va a estar en mi esposa. Pero si yo vivo angustiado por la presión del mundo, dejándome robar la paz, no estoy llegando al fruto del Rúa, del Espíritu Santo. ¿Sí? Ojo, familias. Ojo, hermanos. Ojo, naciones. Porque de eso estamos hablando. Paciencia. En un mundo acelerado, la paciencia no se ve mucho. Nadie le tiene paciencia a nadie. Nadie le tiene paciencia a nadie. Entonces, necesitamos tener esa paciencia para poder ver los milagros de Dios, para poder evidenciar las grandezas del Padre. ¿Sí? Pasa mucho entre hermanos. Un hermano no le tiene paciencia al otro y le trata de abrir los ojos. Ay, es que usted, ya le he dicho varias veces. Ojo, porque el Señor nos habla del fruto del Espíritu Santo y que debemos tenerlo. Y ya hemos visto el amor, el gozo, la paz y la paciencia, y hemos notado que nos falta algo, ¿sí? Benignidad tiene que ver con excelencia moralmente. Dice excelencia moralmente, benignidad. También nos falta el tope, ¿cierto? Bondad, virtud o beneficencia, ¿cierto? ¿Somos bondadosos? Con los que queremos, ¿cierto? Con los que queremos. Pero generalmente la bondad no es algo que aflora en nuestras vidas. Ni siquiera bondadosos con nuestros diezmos. Porque yo sí evidencio o puedo ver, ¿cierto? Verifico cuántos son los diezmos acá. Y uno podría contar personas y mirar los que trabajan y uno dice, no todos. ¿Será que es necesario colocar sobres?
Digo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Porque es que curiosamente cuando la gente o las iglesias llena sobres, la gente empieza a dar. Entonces la responsabilidad, ¿cierto?, es con el pastor para que lo vean que sí está diezmando. Aquí no tendremos diezmos no, sino sobres, ¿cierto? Todos anotaron rápido, no hay diezmos. ¿Sí? Eso no es mío, eso es del Señor, ¿sí? Los únicos sobres que dejamos ahí son para las ofrendas ¿de qué? De los frutos, ¿cierto? Porque yo he dicho, ya no hay ofrendas porque personas han echado en la esta. No, entre menos se puede identificar de dónde procede, mejor. ¿Por qué creen? Porque la Biblia dice que una mano no debe saber la que hace la otra. Y yo no lo quiero saber. Entonces, ojo, no hay bondad. Fe, no, en eso sí, diríamos, eso sí todos necesitamos y queremos la fe. Pero aún así también la hacemos mal. Mansedumbre. ¿Quién sabe, no? ¿Qué piensa usted? ¿Somos mansos? ¿Somos mansos? Claro, ahí está el tope. Dice, yo soy manso pero no menso. La frase inmediatamente me dice que no es ni manso ni menso. ¿Sí se da cuenta? Entonces, no somos mansos, no tenemos mansedumbre, porque siempre queremos defendernos a nosotros mismos y tener razones para ir en contra de otras personas, los que no se ajustan a nuestras condiciones. Templanza. Aquí sí o no. ¿Qué es la templanza? Tener esa tenacidad para hacer las cosas, ¿cierto? Esa continuidad. Entonces podemos validar cada una de esas palabras o condiciones que tiene el fruto del Rúa y podríamos mirar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que deberíamos tener nosotros los hijos de Dios. El fruto del Espíritu. Ahora, quizás cuando yo estaba hablando, usted tuviera que decir, no, sí, ese sí lo tengo, chévere, porque la idea es que lo tengamos. ¿Sí se da cuenta? La idea es que lo tengamos. Ojo con lo que hemos... Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? ¿Por qué contra estas cosas no hay ley? Porque no están en contra de la ley. Sí, porque es natural lo que ayuda, natural lo que guía, es que haya amor, que haya bondad, que haya... Claro, porque un hombre controlado por la Torá practica estas cosas, ¿cierto? Porque es obediente, porque sabe que debe dar amor, debe tener gozo, debe producir paz, debe ser paciente, debe tener benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque eso está en la ley. ¿Sí? Entonces fíjense que lo dispuesto ni siquiera los que dicen que no hay ley lo hacen. Debemos tener cuidado con eso. Gálatas 24 al 25. 24 al 25. ¿Qué dice 24 al 25? A ver, entonces Elizabeth, lea por favor. Si vivimos por el Espíritu, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Eso, andemos también por el Espíritu. Entonces, es sencillo. Aquí está la crucifixión del Señor. Los que son del Mesías, ¿cierto? Los que son del Señor Yeshua, ¿qué deben hacer?
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo es andar por el Espíritu? ¿Cómo es andar por el Espíritu? Como dice el verso 24, claro, dice, pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si somos del Mesías, hemos crucificado todo lo que tiene que ver con la carne. Pero si afloran cosas de la carne es porque todavía nos faltan crucificar algunas cosas. ¿Qué debo hacer? Acercarme más al Mesías. Mirar su cruz y decir, ¿tú estás ahí o estuviste ahí por mi pecado? Luego yo debo colgar esas cosas en ese madero, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con pasiones y deseos. Y dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto debe ser importante tenerlo claro. Porque la teoría del Espíritu que nos libra de la ley contraviene este versículo. Sí. Porque el andar en el Espíritu es andar sujeto a la voluntad de Dios. ¿Y a dónde encuentro la voluntad de Dios? En su palabra. En toda su palabra, no en las porciones que yo quiera coger para eso. Entonces es claro y puntual. Juan 6:33. 6:63. ¿Qué dice Juan? Capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, ¿cierto? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién está diciendo esto? Juan. No, Yeshua, ¿cierto? Yeshua. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, vivir por el Espíritu es andar en la palabra de Yeshua, porque son las que nos conducen a vida eterna. ¿Se dan cuenta? No hay nada que hacer. No tenemos otra solución. Debemos juiciosamente, ordenadamente, obedecer al Señor. Miremos el último versículo, versículo 26, para acabar en esta noche. El versículo 26 dice, no os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra vanaglorioso es del griego 27:55. ¿Qué dice Jackie? Vanaglorioso, Fino 2, del griego 27:56 y del griego 91. Gloriarse vanamente, vanaglorioso, vanagloria. Eso. Gloriarse. Entonces sería la definición. No se glorie, no se dé la gloria de las cosas. Vanamente, ¿cierto? Algo que está enfatizando sobre algo vano. Dice, para irritarnos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No lo debemos hacer. Ahí está. Porque es alta, la otra porque es crespa, porque tiene los ojos así, porque tiene los ojos asá. Somos hijos del Señor todos, y de eso sí debemos dar gloria, ¿cierto? Agradecer a Dios, pero no por lo que podamos hacer o ser, porque eso nos lleva a ser arrogantes en la vida. Amén. Muy bien. Vamos a colocarnos en pie entonces para orar.
Puestos en pie. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en tu palabra, bendito Dios, porque nos muestras palabra a palabra, bendito Dios, que tu ley no ha pasado, Señor, sino que siempre llegamos al principio, bendito, donde tú colocas ese estatuto, Señor, para que nosotros lo sigamos. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, bendito Dios, que nos des el valor, bendito Dios, que nos des las condiciones, Señor, para cumplirla. Te agradecemos, Señor, por el estado de gracia, bendito Dios, que nos has dado desde la creación del mundo hasta ahora. Porque respirar es un acto de misericordia tuya, Padre y poderoso celestial. Gracias por los hermanos que están hoy aquí, bendito Dios, porque disponen su tiempo para venir, Padre celestial, a cerrar Shabbat con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido llamarlos a este lugar, bendito Dios, y no a otro. Permíteme, Señor bendito, enseñarles adecuadamente, bendito Dios, sin salirme a un lado o al otro, Padre. Guíame por tu rúa, Padre celestial, para ser cada vez mejor, bendito Dios. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.